¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Les saluda Lady León, candidata asambleísta por la provincia del Oro. Es un orgullo poder estar aquí presentes a través de Altavoz, la radio que nos está permitiendo el día de hoy tener un espacio. Muchas gracias. ¿Cuáles son las propuestas que tiene Lady León para la asamblea? Bueno, tenemos distintas propuestas, pero como joven y mujer creo que las más importantes nos referimos a la educación y a la salud. En la educación tenemos una propuesta del libre ingreso a la universidad, que sí es posible si recuperamos los fondos que los gobiernos se han llevado a causa de la corrupción. Recordemos que somos uno de los países, lamentablemente, de Latinoamérica más reconocidos por los actos de corrupción. Dentro de la asamblea tenemos a 60 asambleístas que tienen actos de corrupción, y por qué no implementar una ley que los castigue, que le permita recuperar lo robado y que se les quite el sueldo, porque esa gente no merece estar dentro de una asamblea, esa gente no merece estar en la política, porque la política no es una pandemia como la gente muchas veces dice. No, la política es la forma y es la base donde podemos llegar a crear leyes que en verdad favorezcan al pueblo, porque es desde allí adentro donde podemos hacer realmente un cambio. No podemos simplemente visualizar la obra social como entregar un plato de comida, prepararnos en algunos ámbitos que son importantes, claro, sin dejarlo a un lado, pero lo más importante es tener leyes que nos respalden a los trabajadores, a los estudiantes, a los maestros y a todos los que se encuentran dentro del ámbito laboral, que tengan la oportunidad de superarse, de tener una estabilidad económica y, ¿por qué no?, una estabilidad psicológica, que el gobierno actualmente nos las ha negado porque ha preferido pagar la deuda externa, $1.000 millones, y no ha invertido en salud. Tenemos un gran déficit de salud, principalmente creo que en la provincia del Oro. ¿Por qué? Porque solo tenemos 2 hospitales que habían estado trabajando con el COVID. Actualmente el Hospital Teófilo Dávila ya se encuentra laborando y abierto para todas las especialidades, pero sí, claro, tenemos las pruebas del COVID ya dentro de este hospital, pero no cuentan los trabajadores con un pago puntual, con las condiciones adecuadas para poder laborar y para poder protegerse, porque recordemos que si no nos protegemos nosotros mismos, actualmente el gobierno no está haciendo nada. Roban en fundas de basura, roban en fundas de todo, o sea, no les alcanza, no tienen cara para demostrarle al pueblo que son capaces. Simplemente piensan que por unirse actualmente en época de campaña a las luchas, la gente va a ser tonta, va a ser ignorante y va a votar por ellos. Pero no, yo creo que estamos en el momento de que la gente va a abrir los ojos, va a darse cuenta de lo que realmente importa, quién ha estado con la unidad popular, quién ha estado en la lucha del pueblo, y eso hemos sido nosotros, los estudiantes que hemos salido en la calle, los que estuvimos en el Octubre Rojo del año pasado, los que hemos venido haciendo una lucha por el Día de la Mujer, por la erradicación de la violencia de género, por la erradicación de la violencia contra la comunidad LGBTI, contra todos esos casos de niños y niñas y adolescentes abusados y que actualmente son obligados a dar a luz sin tener las condiciones de vida y de salud que nos merecemos. Por eso estamos también proponiendo dentro de la asamblea que el Código Orgánico de Salud se modifique y se asegure la integridad no solamente física, sino también psicológica de estas niñas y adolescentes que han sido violadas y que las han obligado a dar a luz, que se elimine los años de cárcel para las personas que han decidido abortar a causa de problemas. No solamente hablamos de sociales, porque no, para esa gente que dice actualmente existen los preservativos, hay muchos métodos de cuidado. No, los métodos no son 100% seguros. No, tú no tienes el mismo nivel de estudio que una persona del campo. Ellos muchas veces no conocen ni siquiera qué es la palabra sexo dejando el tabú a un lado. Muchas veces ellos ni siquiera saben lo que es y les toca vivir por una mala experiencia, porque dentro de su misma familia tienen un acosador, un abusador que los ha obligado a cometer este tipo de actos. ¿Cómo podemos permitir que niñas de 12, 13 años queden embarazadas por estas circunstancias? Yo creo que es importante el apoyo que se les debe dar a ellas, porque son niñas. No pueden traer un niño a la vida si no tenemos las condiciones, ni actualmente para nosotros. Antes de continuar, dijiste que se iba a trabajar en cuestiones de la educación, y quiero aportar algo. ¿Qué se va a hacer con respecto a la educación nocturna? Porque en la mayoría, los estudiantes, hay muchos profesionales que desean estudiar, hay muchos jóvenes que desean estudiar,
pero porque es en la mañana y en la tarde no les permiten. ¿Se va a recuperar la sección nocturna o qué se va a hacer? Correcto, estamos convencidos de que debemos recuperar la educación nocturna. Recordemos que sí la teníamos y en el gobierno de Correa lastimosamente nos las quitó, y esto también perjudica no solamente a los estudiantes, sino a esos maestros que dentro de la universidad, refiriéndonos a la Universidad Técnica de Machala, más de 100 maestros contratados han sido despedidos en medio de esta pandemia. Es una cantidad bárbara lo que se puede hacer y lo que no hacen, simplemente porque prefieren seguirse llevando el dinero del país y no invertir en lo más importante. La educación nocturna regresa, la educación nocturna es importante porque jóvenes que necesitamos trabajar para poder solventar nuestros propios gastos, necesitamos también esa educación que nos permita cambiar un poco la mentalidad de que si uno no estudia, obviamente sí, se queda en la ignorancia, pero en la ignorancia que nos quiere tener este país al no invertir en la educación. Y no solamente la educación nocturna, también hablamos de recuperar las extensiones universitarias dentro de la provincia del Oro, sobre todo, que sí las contábamos, como en Huaquillas y en Santa Rosa, y actualmente también han sido una pérdida. De esta manera, no solamente vamos a permitir que los estudiantes que no pueden trabajar, no pueden estudiar porque trabajan, no, simplemente también vamos a recuperar lo que es que los estudiantes tengan la oportunidad de tener muchísimo más cupos. Vamos a invertir y vamos a exigir que se invierta dentro de la Universidad Técnica de Machala lo que son recursos para que adecúen la infraestructura y muchos más estudiantes puedan ser recibidos dentro de las aulas. En la educación nocturna abre más cupos, las extensiones universitarias en la provincia abren más cupos, o sea, tenemos la oportunidad de que muchos más estudiantes de la provincia del Oro tengan la oportunidad de prepararse y enfocarse en una carrera que a ellos les guste, porque vamos a acabar con ese examen, y no porque estemos en contra de que nos evalúen, sino porque necesitamos una evaluación que complemente y que nos indiquen qué verdaderamente nosotros queremos seguir, no que nos impongan una carrera que quizás a unos no les gusta, porque por eso es que vemos que los estudiantes al tercero o segundo semestre se retiran y desperdician este cupo, pero no lo hacen porque son vagos, sino porque cuando uno no tiene motivación y uno no hace lo que le gusta, simplemente no puede avanzar, no puede superarse y no puede estar concretamente bien. ¿Cuánto ha perdido la educación? ¿Cuánto ha perdido la educación actualmente en este gobierno? Actualmente más de 98 millones de dólares a nivel nacional, y en la provincia del Oro, la universidad, la única universidad técnica de Machala, ha perdido 2.800.000 dólares, o sea, una cantidad bárbara que en vez de subir hemos bajado. Tenemos actualmente el 3.5% de la educación de inversión, cuando la Constitución nos ampara y representa el 6% del Producto Interno Bruto. Es importante que recuperemos todo ese porcentaje, que alcancemos ese porcentaje y que logremos que la educación sea la base principal. ¿Cómo se va a recuperar ese porcentaje? Bueno, vamos a fiscalizar. En la Asamblea lo que podemos hacer es legislar, crear nuevas leyes y fiscalizar. Recuperar todos estos bienes a través de acciones que sean para retomar lo que el gobierno se ha robado, por lo que los políticos y esto lo vamos a hacer fiscalizando los bienes que ellos tengan en su poder para poder recuperar estos, y también recuperando estas evasiones de impuestos que los grandes empresarios han evadido y que el gobierno de la derecha ha permitido. Porque a los pocos emprendedores, a los que somos de clase baja y clase media, digamos que cuando uno quiere emprender un negocio, a nosotros se nos están viendo, el SRI, el IES, los pagos, pero y a los grandes empresarios simplemente les evitan. Ese dinero son ahí más de 2 millones de dólares que vamos a recuperar, y son una cantidad enorme de recursos que podemos recuperar e invertir en ámbitos de la educación y la salud. Cuéntale a nuestros oyentes, ¿quién es Lady León? Bueno, Lady León es una chica joven, sí, pero que ha tenido sus bases dentro de la política, dentro de lo que es la organización social, la acción social. Porque es importante. Yo pertenezco al prestigioso Colegio Ismael Pérez Pazmiño, a quien les envío un gran saludo a todos los compañeros y maestros que me dieron la oportunidad de representarlos en algunas ocasiones. Lady ha sido una persona que ha trabajado en acción social. Cuando fue el terremoto del 16 de abril, tuvimos la oportunidad de irnos a las ciudades de Manabí más afectadas y entregar un granito de arena, un aporte a esta gente que estaba devastada y que fue difícil volverse a levantar. Lady León es esa persona que le ha gustado el deporte, que le encanta la música, le encanta bailar, aunque no lo haga bien, pero disfruta del arte y apoya a sus compañeros que lo hacen. Yo creo que Lady León es la candidata que ahora actualmente necesitamos. ¿Por qué? Porque me siento en la capacidad de representarlos y tengan por seguro de que yo no les voy a fallar.
creo que lo poco que he demostrado actualmente, que a diferencia de muchos políticos que actualmente solo están figurando, yo creo que he tenido un recorrido bastante amplio y sobre todo en una línea de valores que ha sido directamente con el pueblo y que nosotros vamos a siempre trabajar en esta línea. ¿Por qué? Porque el pueblo va a ser lo más importante y nosotros queremos llegar a un poder político no para enriquecernos, tampoco para hacernos ricos ni tener lujos, porque mientras tengamos a Dios, la familia, los amigos y tengamos la salud que necesitamos, yo creo que todo lo demás son lujos. Pero sí necesitamos, en cambio, poder hacer algo por este pueblo ecuatoriano, por la provincia y especialmente en la ciudad de Machala. Es importante que podamos recordar lo que los políticos de la provincia del Oro no han hecho estando ya en un poder político y no caigamos en el error de volverles a dar el voto. Por eso, conjuntamente con mi compañero Jonathan Paladines, un joven de la Federación de Estudiantes Secundarios a nivel del Ecuador, a nivel nacional, estamos representando como jóvenes en la Unidad Popular en las listas 2, junto a Jessica González, una activista política que ha estado siempre trabajando con el pueblo. Es verdad, nunca ha llegado a un poder político, pero aún así nunca se le van las ganas de poder trabajar, y no solamente en época de campañas. Nosotros trabajamos los 365 días del año a capa y espada, como se dice, poniéndonos la bandera al hombro, poniéndonos los problemas al hombro, porque nosotros queremos eso, que el gobierno que entre, y esta vez lo vamos a hacer con Yacu Pérez, entre, y Yacu Pérez ha cogido las propuestas de la Unidad Popular, ha cogido las propuestas de la educación, ha cogido las propuestas de salud, de las mujeres, para poder erradicar todo tipo de violencia. Entonces yo creo que ahora sí tenemos la esperanza de llegar a ese gobierno, y llegar a ese gobierno a trabajar, dejando a un lado los actos de corrupción, dejando a un lado y castigando esos actos de corrupción que nos han tenido perjudicando toda esta vida a nivel... Lady, nosotros te escuchamos que hablabas de la derecha, pero hay que recordar que la Unidad Popular, junto al Movimiento Popular Democrático y algunos partidos de izquierda, quienes llevaron al poder al gobierno de Lenín Moreno fue la izquierda. Y quien llevó al poder a Rafael Correa fue la izquierda. Y entonces fuimos gobernados por la izquierda. En otras palabras, ¿no crees que la derecha también tiene la necesidad de demostrar que puede trabajar, porque ya la izquierda no lo ha demostrado? No. Esos son unos falsos de izquierda. Rafael Correa, y lo digo así, nunca fue de izquierda. ¿Por qué? Porque él demostró que no estaba con el pueblo. Su figura política es muy aparte, pero podemos demostrar que con sus acciones, con lo que hizo con la educación, quitando la educación nocturna, quitando las extensiones universitarias, cuando se metió con el Fondo Monetario Internacional a adquirir más deuda para el país. Y sí, tenemos carreteras, pero no contamos con salud, y en este gobierno lo hemos demostrado y se ha demostrado. Lenín Moreno actualmente ha sido un incapaz, un nefasto que no ha podido resolver los problemas de la salud y de la educación a nivel nacional. Por eso estamos convencidos que ellos no son izquierda. Sí, vamos a recalcar que la historia cuenta que Unidad Popular apoyó a Rafael Correa. Pero eso es lo malo, que nosotros confiamos, él adaptó nuestras propuestas y él no llegó a cumplir para el pueblo, él llegó a trabajar para sus beneficios. Entonces es una cuestión muy aparte, que nosotros estamos convencidos de que actualmente Yacu es una figura política de la izquierda, pero no simplemente porque nos acoge las propuestas, vamos a ser un poco claros en eso, sino porque ella ha venido trabajando en la lucha social también, independientemente de no contar con ningún cargo público. Y es ahí donde demostramos que la fuerza del pueblo es lo único que va a hacer llegar al gobierno y poder cambiar. Y recordemos, independientemente de quién entre al gobierno, nosotros nos vamos a mantener en la lucha, pero necesitamos, compañeros, que vayan a fortalecer dentro de esa asamblea para poder crear y cambiar estas leyes que nos han tenido perjudicados. Por eso, junto a Ulvio Torres, dirigente de los trabajadores, Jessica González, Galo Jiménez, comerciante de Guaquillas, la doctora Verónica Loaiza, profesional de la ciudad de Machala, mi persona, Lady León, como representante de la juventud y de las mujeres, estamos convencidos de llegar a esa asamblea a trabajar, y junto a Yacu Pérez vamos a lograr y vamos a conseguir que algunas cuestiones mejoren, que la educación mejore, que la salud mejore y que esta corrupción se acabe. Y no porque vamos a llegar a un cargo político significa que nos vamos a enriquecer. Vuelvo a repetir, una de nuestras propuestas es, junto a Yacu, bajar el sueldo de los asambleístas. ¿Por qué? Porque no, como digo, uno tiene que ir a la política a servir, más no a servirse. Por eso actualmente yo trabajo, y trabajo para tener una vida cómoda, etcétera.
pero la política es para poder ayudar, para poder servir a la gente, más no para servirse. Por eso vamos a hacer leyes que no nos beneficien a nosotros que vamos a estar en un poder, sino que beneficien al pueblo ecuatoriano. Y esa es la diferencia entre la derecha, que ha sido manipulada actualmente por los falsos correístas, que actualmente se encuentran con Centro Democrático, y también la derecha de Lazo, que ha sido de los banqueros, del grupo de los banqueros, que nos han perjudicado en esta pandemia, poniéndonos una soga al cuello a muchos de los ecuatorianos a través de los créditos, de los intereses que subieron en época de la pandemia, y que por mucho que dijeron que las deudas se iban a aplazar, están cobrando los intereses más altos de la banca. Y en eso, si alguien quisiera ayudar, si Lazo, que se propone como candidato presidencial, quisiera ayudar, contando con una parte tan fundamental como es la banca ecuatoriana, pudiera demostrarlo desde ahora, no cuando llega al poder, pudiera demostrar al pueblo ecuatoriano que pueden haber créditos a bajo interés y a largo plazo que la gente ecuatoriana pueda pagar, que podamos nosotros pagar y costear para poder salir adelante, para poder mejorar, para poder crecer como personas, y por qué no, para que los jóvenes tengan la oportunidad de invertir en nuevos emprendimientos. Tenemos la capacidad de poder crear nuevos proyectos internacionalmente que beneficien al Ecuador, que traigan, y decíamos la vez pasada, somos exportadores de camarón, de banano, de flores, de tantas cuestiones, y aún así no somos potencia mundial, y aún así no siquiera salimos de la base de Latinoamérica con más corrupción. ¿Por qué? Porque esta corrupción de la derecha nos ha llevado a eso. Actualmente sí, estamos y pertenezco a la Unidad Popular, un partido de izquierda orgullosamente en el que he podido comprender, en el que he podido aprender que es importante trabajar con el pueblo y para el pueblo. Por eso seguimos aquí. Su mensaje final para nuestros oyentes y a quienes nos están viendo. Yo simplemente les puedo indicar, escuchen, denos la oportunidad de demostrarles las propuestas, de demostrarles que son viables, confiables y que se pueden llegar a la Asamblea a cumplir con ellas. Que confíen en Jessica González, en Lady León, en Jonathan Paladines y en todos los de la Unidad Popular, para que en la provincia del Oro tenga representantes que realmente vayan a trabajar por el pueblo orense. Y a nivel nacional, que le demos la oportunidad al único candidato que se ha involucrado en la lucha social, no solamente en épocas de campaña, sino que ha venido defendiendo la naturaleza y tantas cuestiones como el gobierno actual nos ha perjudicado. Por favor, escuchen nuestras propuestas, sepan tratar, sepan analizar y demos la oportunidad de que gente nueva, gente que no ha estado en el poder y que quiere llegar al poder para poder hacer un trabajo fuerte con ustedes junto al pueblo para cambiar este país, tengamos la oportunidad. Los invito a que cuando vayan a votar, voten por las listas 2 de Unidad Popular, por Lady León, Jessica González encabezando en la provincia. Muchas gracias, un saludo.